En este contexto, habíamos dicho que esos reinos romanos germánicos no se constituyeron de una vez y para siempre, es decir, desde el siglo V al siglo VIII, hubieron luchas entre los ejércitos de los distintos reinos que hacían que se separaran, desaparecieran o se crearan nuevos reinos. En el siglo VIII aparece Carlomagno, al mando de los francos, que termina una campaña de conquista de reinos que había sido iniciada por su padre y constituye un imperio, el llamado Imperio Carolingio, como intento de restauración del Imperio Romano de Occidente. A nosotros nos interesa no solo por el intento de restauración imperial en la dimensión política, social y económica, sino principalmente por la propuesta educativa que conllevó el dominio y el imperio de Carlomagno. El origen del imperio carolingio lo encontramos a principios del 700 en las acciones que los francos, al mando de Carlos Martel, debieron emprender para detener el avance musulmán que amenazaba sus dominios. Esto lo llevó a organizar un poderoso ejército y a realizar alianzas que consolidaron el reino franco, primero en manos de Carlos Martel como mayordomo del palacio y luego en manos de su hijo, llamado Pipino el Breve. Pipino luchó contra los lombardos, que amenazaban el poder papal en Italia, y por eso el Papa Esteban II lo terminó reconociendo formalmente como el rey de los francos, lo cual inició la dinastía carolingia. Carlomagno, que significa Carlos el Grande, ascendió al trono en el 768 y en principio gobernó con su hermano Carlomán hasta que éste murió en el 771. Carlomagno entonces reinó solo hasta su muerte en el 814, lo cual significa que estuvo en el poder 46 años. Perry Anderson y Bowen les van a decir que podía considerarse un rey cristiano, ya que no solo adhería a esa religión, sino que también no concebía al Estado separado del cristianismo y pensaba que era necesaria una regeneración bautismal, no solo para cada individuo, sino también para el Estado. Una especie de regeneración del Estado de la mano de la religión. Ese es el concepto de renovatio que guió todas sus políticas desde el principio. Para llevar a cabo esta renovatio, definió varias políticas de Estado. Lo primero fue asegurar la estabilidad externa del reino mediante una campaña bélica que ya no fue de defensa, sino de conquista de sus enemigos, mediante guerras y el sometimiento de sus enemigos, alianzas políticas y también matrimonios, logró no solo la unificación, sino la expansión territorial del reino. Simultáneamente inició una gran reforma del gobierno del Estado, ordenando y simplificando la gran cantidad de códigos de leyes diferentes que existían en los distintos territorios y así lograr una mejor administración de los recursos y de la justicia. También reorganizó la distribución de la tierra a través de políticas de reformas fiscales que mejoraron la administración de los recursos y redefinieron alianzas con los señores y nobles propietarios. En el mapa podemos ver la extensión alcanzada por el imperio carolingio. La parte anaranjada marca lo que ya era el reino franco luego de las conquistas de Carlo Martel y Pipino. El color violeta son las conquistas de Carlomagno y el color verde las llamadas áreas de influencia, es decir, territorios que formalmente no conformaban parte del reino, pero que sí estaban bajo la protección de Carlomagno. Para emprender sus políticas de renovación,
Carlomagno se rodeó de los intelectuales más capaces de su época, a los cuales utilizaba como consejeros en diferentes dimensiones de la administración del Estado. Obviamente estos consejeros intelectuales eran eclesiásticos, porque para el siglo VIII la Iglesia cristiana monopolizaba la formación académica y la reservaba para sus miembros. Si pensamos en la dimensión educativa, Carlomagno llamó a su corte a uno de estos clérigos como consejero en los asuntos educativos, Alcuino de York, que era sajón de Britania y había sido uno de sus maestros. A Alcuino de York lo designa como director de una nueva escuela, la Escuela Palatina, es decir, la escuela del palacio, la Escuela Palatina, en la cual estudiaban numerosos alumnos pertenecientes a las familias más nobles, pero también a familias de clases medias y pobres. La idea de Carlomagno era que el movimiento de renovatio alcanzara a todos los órdenes de la vida, tanto de las personas como del Estado. Y en este movimiento, la educación para él era fundamental. Por eso las fuentes indican que la renovatio de Carlomagno tuvo el carácter de movimiento educativo religioso. La figura de Alcuino de York fue fundamental porque no solo participó directamente en todo lo que tenía que ver con las políticas educativas de Carlomagno, sino que también lo aconsejó en los aspectos políticos e ideológicos de la renovatio y en todas las dimensiones. De hecho, él fue quien desarrolló un nuevo tipo de letra, la minúscula carolingia, como la letra oficial que se debía utilizar, normalizando y organizando a todos los tipos de letras que existían hasta ese momento, para que las leyes, los edictos, esta reorganización administrativa del imperio pudiera ser efectiva a través de la utilización de una sola letra. Esta es la letra minúscula carolingia. Seguramente la han visto alguna vez. Nosotros en la escuela secundaria teníamos caligrafía, escribíamos con pluma y tintero, y este tipo de letra era uno de nuestros ejercicios diarios, aunque nosotros usábamos una versión de esta escritura que es la letra gótica. A esa seguramente la escucharon nombrar. ¿Alguna vez han visto un libro escrito en la Edad Media? Bueno, los libros del siglo VIII se empezaron a escribir con este tipo de letra, la letra estándar, y tenían más o menos esta forma. Fíjense que continúan con el formato griego y latino de escritura, es decir, no hay puntos ni comas. El punto y coma, junto con otros signos gramaticales, se incorporan posteriormente. Y sin estos signos, saber dónde empieza o termina un párrafo es difícil. Por eso utilizaban una letra más grande para indicar el inicio de un párrafo. En la imagen vemos que las letras más grandes están de color rojo. Esas serían nuestras mayúsculas, que en este primer momento se denominan letras capitales. Bien, volvamos a Carlomagno, que es el contexto. Carlomagno es el primer rey que fue coronado oficialmente por un papa, el Papa León III. Pero podríamos preguntarnos cómo. ¿No habíamos dicho antes que el Papa Ernesto II había designado a Pipino como rey? Sí, pero todo fue en el contexto de alianzas y guerras de conquista, de poderes políticos bien terrenales. Lo que sucede con la coronación de Carlomagno es que además de tener todos esos componentes políticos, de alianzas, etc., es muy fuerte simbólicamente en la cuestión de las representaciones.
Fíjense, fue organizada para el día de Navidad del año 800 y en todas las fuentes y reproducciones posteriores se destaca el gesto del Papa coronando, es decir, colocando la corona en la cabeza de Carlomagno. Aquí pueden verlo más en detalle. Este símbolo de que el Papa corone al rey consolida y formaliza dos poderes terrenales paralelos. Primero, el del Papa, que de esta manera se erige en la autoridad política, sin ser rey, y con su poder político se consolida la hegemonía del cristianismo en las nuevas formas y en los nuevos territorios. Y segundo, se consolidan las monarquías medievales, cuyo poder terrenal va a ser legitimado por el poder divino. Es decir, no son divinidades en sí, los reyes no son divinos, dioses, pero su poder proviene de Dios a través de las manos del Papa. Bien, ahora, ¿por qué y cómo se termina el Sacro Imperio Romano Carolingio? Carlomagno muere en el 804 y lo sucede su hijo Ludovico, que no tiene la misma personalidad fuerte de su padre y no puede superar la inestabilidad política. A la muerte de Ludovico, los nietos de Carlomagno dividen el imperio. Esto parece una anécdota, pero lo interesante de esto es que a partir de la división del imperio por los nietos de Carlomagno, no vamos a volver a tener otro intento de renovatio o algo parecido, porque sencillamente lo que se debilita son los poderes de los reyes de estas nuevas monarquías.